Bueno, muy bien. Estamos un poquito adelantados con el tiempo, pero podemos dar lugar a María Romina, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Romina. Muy ¿Cómo bien. están? Acá muy bien, terminando ya con vos el broche de oro, vamos a decir. Este día dedicado a la geomorfología, en el Día Internacional de la Geomorfología. Te voy a Así es. presentar ante los demás presentes en la reunión. Romina es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de San Juan, obtuvo su grado en 2013 y obtuvo su doctorado en el año 2018 también en la Universidad de San Juan. Ella tuvo becas de CONICET para realizar su doctorado, que llevó a cabo aquí en el CADIC, en Ushuaia, en el centro de CONICET de Ushuaia, para desarrollar la tesis doctoral sobre la que les va a comentar sus resultados y sus percepciones. Actualmente Romina es investigadora del CONICET en el Instituto CIGEOBIO, que es compartido con la Universidad Nacional de San Juan, y también es docente, también es investigadora en el Instituto INGEO de la Universidad de San Juan, es docente en la carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas, en el Gabinete de Neotectónica y de Geomorfología, y bueno, sus líneas de trabajo son la neotectónica, la paleosismicidad, también ha incursionado en la glasitectónica durante sus estudios doctorales, y sus áreas de trabajo son bastante distantes entre sí. Su doctorado lo realizó Así es. aquí en Tierra del Fuego, en los Andes Fueguinos, y su trabajo actual lo está llevando a cabo en la precordillera allí en la provincia de San La Juan. provincia de Así San que tiene una visión muy, muy amplia de los Andes en toda su extensión, podríamos decir. Juan. Sí, así Bueno, es. Romy, es un gusto escuchar tu presentación que Bueno, se muchas llama gracias. Influencias neotectónicas del borde de placa transformante Magallanes-Fagnano en la isla grande de Tierra del Fuego. Te dejo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecerles a las coordinadoras de la sesión de hoy y a la Asociación Internacional por organizar esta Semana de la Geomorfología. Me parece que es muy, muy importante y sobre todo para nosotros, los jóvenes geomorfólogos que seguimos estudiando todos los días y desde que nos hemos recibido. Bueno, como les dijo recién Andrea, yo voy a presentar un poco sobre lo que son las evidencias neotectónicas que hemos reconocido en el borde de placa transformante Magallanes-Fagnano, en la isla grande de Tierra del Fuego. Esto es parte de mi trabajo doctoral, algunas investigaciones que hemos hecho con el grupo de trabajo, que les voy a ir presentando los resultados, y espero que sea de su agrado la charla que les voy a dar hoy. Para aquellos que no conocen, la Isla Grande de Tierra del Fuego está ubicada en el sur de América, está separada del continente por el Estrecho de Magallanes, que limita el sector norte de la isla, por el Canal de Beagle en el sur, el Océano Atlántico hacia el este y el Océano Pacífico que limita su parte occidental. La Isla Grande de Tierra del Fuego está compartida por dos países, parte de Chile, su sector occidental, y parte de Argentina, su extremo oriental. La Isla Grande de Tierra del Fuego está dividida, como se puede ver en esta imagen satelital, en sentido este-oeste por el sistema de fallas Magallanes-Fagnano. Es un borde de placas. Lo que se reconoce así en esta imagen satelital a simple vista son dos sectores muy importantes. Hacia el norte está caracterizado por un relieve más suave, de llanuras onduladas, como se puede ver en esta imagen superior, mientras que hacia el sur
tiene lugar la cordillera Fueguina, que es el extremo sur de la cordillera de los Andes. Como pueden ver, en este sentido, en este sector de la isla cambia su sentido, se vuelve este-oeste, mientras que hacia el norte cambia su orientación norte-sur. Esta imagen que pueden ver aquí en la parte inferior es justamente de los Andes fueguinos, una vista aérea. Como les decía recién, el borde de placa transformante, que es el sistema de fallas Magallanes-Faniano, divide a la isla grande de Tierra del Fuego. Se reconoce desde el estrecho de Magallanes, separa la isla, pasa por el norte de la isla de los Estados y se extiende hacia el este por la dorsal de Scotia Norte hasta terminar en las Islas Sandwich del Sur. Este sistema geológicamente separa dos estructuras de piel gruesa y de piel fina, que son muy característicos y generan diferencias en el terreno, geológicamente. En esta imagen pueden ver con mayor detalle el sistema de fallas trazado en línea roja. Pueden ver este cambio en la orientación que les mencionaba anteriormente. De norte a sur va cambiando hacia este-oeste. Este trabajo principalmente está focalizado en su segmento oriental, es decir, en el territorio argentino de Tierra del Fuego. Un poco comentarles, si bien en esta imagen está marcado con un recuadro blanco el área en la cual se ha focalizado el estudio, comentarles las características climáticas y de vegetación. Su clima está dado justamente por esa posición latitudinal y su carácter insular. Tiene un clima subhúmedo y está caracterizado por una abundante vegetación característica de esta zona, el bosque de Nothofagus humilio, también conocido como haya o como roble blanco en Tierra del Fuego, rodeado también por turberas. Estos turbales son de Sphagnum magellanicum. Es muy abundante la presencia de turbales en el área de estudio, así como la vegetación. Esto lo resalto porque por ahí hace que sea un poco complicado, complejo, reconocer justamente las evidencias en el relieve, las evidencias actuales, justamente las evidencias neotectónicas. El área principalmente abarca desde la cabecera oriental del lago Faniano hasta la costa atlántica, en los valles del río Turbio, los valles del río San Pablo, del río Ginebra, los sectores del lago Gaeta y del río Irigoyen hacia el este. Mostrarles un poco la sismicidad en la isla grande de Tierra del Fuego. Los estudios realizados por distintos investigadores y los catálogos muestran que la sismicidad en promedio tiene valores entre 2 y 4, o sea, es una sismicidad de magnitud bastante baja, pero que no es muy profunda. Tienen profundidades alrededor de entre 35 y 40 metros como máximo, entonces es bastante superficial. Y eso hace que sea importante. Además, la concentración de los sismos de mayores magnitudes, cercanas a 4, se encuentran sobre lo que es la línea de falla. En la imagen superior se muestran sismos de un catálogo aproximadamente hasta el 2015. La localización, este es un mapa de la estación astronómica de Río Grande, una estación que tiene los triángulos que están en negro señalan las estaciones sísmicas de la estación local. En el mapa inferior también muestro la localización de sismos,
pero los sismos que están localizados en la fotografía inferior, son sismos que tienen magnitud mayor a 4. Esta diferenciación que hicimos, o este filtrado de sismos por magnitud, se realizó teniendo en cuenta que los sismos con magnitud mayor a 4, y para algunos investigadores en realidad mayor a 5, llegan a generar deformaciones en los sedimentos. Entonces, causan modificaciones en el terreno, en el relieve, que nosotros podemos visualizar. Entonces, por un interés, digamos, en las estructuras de formación y con un interés más bien paleosísmico, es que hicimos un filtrado de los sismos para destacar o para resaltar aquellos de magnitud mayor a 4. Pueden ver que también son numerosos, en color amarillo son los más profundos, mientras que los de colores naranjas y rojizos son los más superficiales. En cuanto a los sismos históricos, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, existen registros de el sismo más antiguo en 1879. Este está localizado, está señalado con el rombo amarillo 1 en el sector del Estrecho de Magallanes. Este es el registro más antiguo de un sismo de magnitud 7 a 7,5. Otro sismo es el de 1907, también localizado en este mismo sector. Son numerosos los relatos que existen de estos eventos, sobre todo de personas que se encontraban cercanas a la zona, sobre todo en Punta Arenas o las localidades de Bahía Blanca, Bahía San Nicolás, hacia el sur, en el sector chileno. Otros sismos muy importantes fueron los de 1930, de magnitud 6,3 y 6,2. Estos están señalados aquí con el número 5 y el número 6. Son sismos que afectaron la zona del pasaje de Drake y del Océano Pacífico, pero que fueron percibidos en el territorio de la isla. Otro sismo importante es el del 21 de noviembre de 1944, también de magnitud 6,5, que presenta también su localización en el sur, en el sector del pasaje de Drake. Creo que a mi criterio y según la bibliografía que podemos consultar, el sismo o los sismos más importantes son los de 1949, ocurrieron el 17 de diciembre de 1949. La localización es todavía está como un poco discutida, hay algunos que la ubican, yo le he señalado aquí con el punto número 9, pero también la ubican un poquito más al sur, y aquí donde tengo señalando con el punto número 8, también lo localizan en ese sector al epicentro. Este sismo fue muy importante porque los registros que existen son numerosos, sobre todo en Punta Arenas, en la Bahía San Nicolás, en Caleta María. Hay relatos de que la ola que se generó arrojó embarcaciones contra el muelle, contra la playa. En el sector del lago Faniano, en territorio argentino, existen relatos sobre que, como está en la imagen inferior, que se generó una barrera de grava. Esa barrera de grava dio lugar a una laguna de hundimiento, y esta laguna de hundimiento actualmente se pueden observar en la costa oriental del lago. Estas son fotos actuales. Lo que pueden ver en la fotografía inferior derecha son los troncos de árboles aún de pie, y si bien está muy discutido todavía, son los relatos que la gente de la región y que vivió el terremoto sostiene. Y digo que está en discusión porque hay muchos que todavía no
no están de acuerdo en que se habría generado esta laguna de hundimiento por el sismo, o sea, que haya una dirección, una conexión directa con el evento sísmico. Y finalmente otro de los sismos es en 1950 y en 1960. En 1950 en el estrecho de Magallanes, cerca de Punta Arenas, un sismo con una intensidad de 8, y en 1950 de magnitud 7. Estos serían como los eventos más importantes y de los cuales existen registros de que se generó ruptura o al menos que la población lo percibió. El sismo de 1949 para la ciudad de Ushuaia ha quedado registrado que se ocasionaron daños en el muelle. Además de esta laguna de hundimiento en el sector centro de la isla Grande de Tierra del Fuego, cercana a la localidad de Tolwyn. Un poco para ahora sí mostrarles las evidencias. Quisiera mencionar primero que las evidencias que voy a mostrar son algunas evidencias directas del fallamiento y también tenemos evidencias indirectas. En esta primera etapa voy a mostrarles todo lo que son las evidencias morfotectónicas o geomorfológicas, si se puede decir, en el relieve, y en la segunda etapa les voy a mostrar un poco algunas de las estructuras de deformación que reconocimos a lo largo de distintos afloramientos naturales en estas geoformas afectadas por el sistema de fallas. En la fotografía inferior está señalado 3 rectángulos que voy a mostrar a continuación. Es para ubicarlos, vamos a ir de oeste a este, señalándoles las distintas evidencias que hemos reconocido. En este modelo digital de elevación se señalan con color rojo las evidencias morfotectónicas, con puntos rojos, van a ver que son numerosas. Encontramos desde cambios en el grado de incisión, digamos, control en el drenaje, lomos de ballena o lomos lineales de falla, pseudocars, lagunas de falla, cuencas de tracción o cuencas pull apart, que vamos a ir viendo ahora en detalle. En color rojo, estas líneas rojas como peinecitos, están señaladas las principales evidencias que corresponden a escarpes. Estos escarpes son muy notables, incluso desde las imágenes satelitales, las fotografías aéreas y también en el campo. Estas escarpas presentan cara libre hacia el norte y hacia el sur, es decir, que muestran una alternancia en el movimiento de los bloques, del bloque sur y del bloque norte, entre respecto al eje principal del sentido de la falla. Como les mencionaba recién, una de las características más importantes son los escarpes. Aquí tenemos un detalle del primer segmento, en el cual se reconoce en esta imagen aérea, es una vista hacia el norte. Este es el cauce del río Turbio. Lo que se puede ver con claridad aquí es un control en el drenaje. Este control está dado por la escarpa generada por la falla. Para este sector se realizó un estudio de las geoformas con un poco más de detalle, porque los depósitos que se reconocen hacia el norte, o sea, en el bloque norte de la falla, corresponden a un abanico aluvial. Este abanico, que se puede ver aquí, probablemente fue afectado por el sistema de fallas, es el modelo que nosotros proponemos, y que quedó abandonado y decapitado debido a una reactivación del fallamiento.
En este modelo que yo les presento aquí al lado de las imágenes aéreas, muestra una síntesis de las etapas que explicarían la generación de este abanico y por qué quedó abandonado. En principio se cree que el río Turbio, que fluye de sur a norte, como lo vemos aquí actualmente, se unía con el río San Pablo y desembocaba en la costa atlántica argentina. Las dataciones realizadas en el ápice del abanico del río Turbio datan de 26.000 años, más o menos 45, pero son 26.000 años en la formación de este abanico glasifluvial. Probablemente una reactivación del sistema de fallas es lo que provocó un levantamiento del escarpe, digamos, originó la escarpa de la falla, un desplazamiento vertical que generó el cambio en la dirección del sentido del río Turbio para desembocar actualmente en el lago Faniano, es decir, que circulaba de sur a norte y cambió su sentido de este a oeste, quedando el abanico aluvial abandonado. Esta es una de las geoformas más importantes reconocidas para este sector. Además, también se reconocieron pseudokarst, es una geoforma muy importante, está muy cercana a este cambio en el sentido del río, en el codo del río Turbio. Es una geoforma que tiene una profundidad de aproximadamente 25 metros y tiene un diámetro de 200 metros. En su base se observaron niveles de arcilla muy importantes y también vertientes naturales. Esta región es bastante interesante porque lo que se observa en los escarpes es un salto hacia el sur. Es como si la falla en este sector está separada en distintas secciones. Tenemos una sección norte y un salto hacia el sur, y entre medio de estas dos secciones de falla tenemos las generaciones de los pseudokarst y tenemos también el cambio en el río Turbio, o sea que se genera control en el drenaje, y además tenemos afloramientos naturales, como este que se ve en la fotografía inferior, que muestran el contacto de depósitos de arenas, gravas y arcillas con depósitos coluviales. Esto ha sido interpretado como una falla normal. Esta falla está ubicada con un rumbo este-oeste, coincidente con el escarpe de la falla, y si bien no se descarta que pueda tener influencia la gravedad, porque aún todavía es necesario estudios más profundos de geofísica o geoeléctrica que podamos definir con claridad el plano de falla, es muy probable que así lo sea. Es un afloramiento bastante importante. Esta geoforma ha sido caracterizada como depósitos de Kane en este sector del valle del glaciar Faniano, lo que habría sido el glaciar Faniano. Otras escarpas muy importantes son hacia el este. Nosotros nos vamos dirigiendo, recién veníamos por el río Turbio en este sector, no sé si pueden ver el puntero, espero que sí. En la fotografía superior se ve el lago Faniano en el fondo, con flechas rojas está señalada la traza de la falla principal del sistema de fallas Magallanes-Faniano. Se observa una laguna, es la laguna de los Castores. Esta es una laguna sac pont, o también denominadas como lagunas de falla. En la imagen inferior es una vista hacia el oeste, en el cual se muestra esta laguna. En la costa norte del lago es la que estaría controlada por el sistema principal de fallas. En la imagen señalada
en la parte inferior izquierda es un sac pond más pequeño. Esta tiene lugar en el escarpe superior, porque como les estaba mencionando recién, en este sector tenemos escarpas compuestas. Las escarpas compuestas presentan distinta altura, solamente se han observado en este sector, la Laguna de los Castores. Para esto se aplicaron distintas metodologías, principalmente un relevamiento con GPS diferencial que permitió definir la variación de esta altura de las escarpas. Las escarpas varían de oeste a este, perdiendo altura. Entonces, la primer transecta se realizó al oeste de la Laguna de los Castores, la segunda transecta un poco más hacia el este, y la tercera al este del río San Pablo, en el que casi ya era muy difícil reconocer las dos escarpas, pero sin embargo con el GPS diferencial se pudieron detectar. Entonces, lo que se observó claramente en este sector es una pérdida de altura hacia el este. En esta foto inferior también lo que se ve señalado con flechas rojas es la traza principal controlando la costa norte de la Laguna de los Castores. Otro ejemplo de escarpa muy importante es en el sector de la Laguna Udaeta. En esta área se reconocieron dos escarpas, una escarpa limitando la costa sur del lago y la otra escarpa en la costa norte. Además, en este sector también se realizó un perfil sedimentológico, que se reconocieron distintas estructuras. Estas estructuras tienen un valor muy importante porque han sido asociadas a posibles eventos sísmicos, es decir, que se realizó un estudio con un interés más bien paleosismológico para poder determinar y asociar esta escarpa con la génesis de la laguna. En esta otra imagen lo que les muestro es la costa norte del lago. Se puede ver con claridad, señalada con línea roja, lo que es fallamiento limitando la costa norte del lago. Tanto en esta costa como en la costa inferior se observaron numerosos árboles caídos. Estos árboles en algunos casos están arrancados desde raíz. En la foto inferior pueden ver la escarpa que se generó en este sector. Estas escarpas tienen dimensiones bastante importantes, señalado con un círculo blanco. En la foto inferior hay una persona para que ustedes visualicen el tamaño de las escarpas. En este sector es como que las escarpas adquieren un mayor desplazamiento vertical. Si bien las escarpas compuestas que vimos anteriormente en el sector de la Laguna de los Castores, o sea, ubicadas hacia el oeste, van perdiendo altura, aquí es como que vuelve de nuevo a observarse un relieve bastante afectado por la estructura. En la Laguna Udaeta, o lago Udaeta en realidad, porque se realizaron numerosos estudios aplicando datos geofísicos, tanto de magnetometría, gravimetría, se pudo determinar las fallas, la localización de las fallas y el comportamiento de estas en profundidad. Y bueno, digo lago en lugar de laguna porque también una de las determinaciones que hicimos en los primeros estudios en esta zona fue caracterizarla como lago y no como laguna debido a la profundidad. Esta era una zona en la que no se había realizado batimetría, los datos eran muy escasos, entonces empezamos primero por definirla como lago o como laguna, y en base a eso también saber cómo era el comportamiento del fondo de este cuerpo de agua y la interpretación de su génesis. Estos trabajos están publicados, aquí yo puse
los títulos por los que quizás les interese y para no desviarnos un poco del tema. Otras escarpas, también yéndonos hacia el sector oriental del segmento de falla, en el sector del río Irigoyen, tenemos escarpas de menor altura, como les venía diciendo, hacia el este es como que las evidencias observadas en el relieve van perdiendo definición, van perdiendo altura, son como pequeñas. No se podría decir que se hayan perdido o que hayan sido erosionadas, porque en realidad son muy notables, pero a menor escala. Estas escarpas que se ven aquí afectan principalmente las costas del río Irigoyen. Son escarpas que alcanzan entre 70 centímetros hasta 1 metro y tienen orientaciones que son en sentido noreste-suroeste, es decir, que no corresponden al sistema principal, o sea que no son fallas este-oeste, pero que sí son fallas asociadas a este fallamiento principal, es decir, que en su mayoría son fallas Nekelon o clasificadas como fallas Riedel en su mayoría. Otra estructura que se observa en este sector son los pop-up, también de pequeñas dimensiones, pero muy notables en el relieve. Los lomos de ballena son rasgos morfológicos muy evidentes. En estas imágenes yo les estoy mostrando las fotografías aéreas del sector. Aquí estamos cercanos a la costa del lago Fagnano. Aquí está el río Turbio que veíamos en las primeras diapositivas. Los lomos lineales en su mayoría son colinas rocosas que tienen sus ejes orientados en sentido paralelo al sistema principal de la falla. Estos lomos generan en muchos casos el control en el drenaje, tanto drenajes paralelos como el desvío en los cauces actuales. También está señalado con flechas rojas la traza principal del sistema de fallas Magallanes-Fagnano. Otros ejemplos de lomos de ballena son en el sector del río Ginebra. Son hermosos ejemplos geomorfológicos de evidencias neotectónicas y evidencias morfotectónicas generadas por esta falla. Tenemos en esta imagen superior, que es una imagen aérea, además de que se ve la abundante vegetación que cubre el área, porque esa es una de las dificultades con las que nos encontramos al trabajar en esta zona. En las fotografías aéreas igual es muy notable el cambio en la morfología. Se ve con claridad el escarpe que deja su cara libre hacia el sur, generando estas lagunas, como se pueden ver aquí en el río Ginebra, antes de cruzar la traza de la falla hacia el bloque norte. Y además, este lomo de ballena está generando un desvío en el cauce del río Ginebra. En la foto inferior izquierda es una imagen de este mismo sector, del nivel superior, pero una vista hacia el sur. Se puede ver el lomo de ballena con mayor detalle y se puede ver también un control en el río Ginebra que lo marcamos con línea punteada porque lo hemos marcado como inferido, pero cuando fuimos al campo, como se ve en la imagen de la derecha, reconocimos el escarpe, ahí hay señalado con un círculo blanco una persona, el escarpe que estaría controlando este segmento, este sector del cauce del río Ginebra, en el cual el sentido del río también cambia en sentido noreste-suroeste. Bueno, otros ejemplos de lagunas son lagunas generadas
sobre los lomos de ballena. Esta también es una imagen aérea del sector un poquito más hacia el este, del sector que veíamos en la diapositiva anterior, en los cuales en la parte superior se pueden ver estas pequeñas depresiones, que son Laguna Sacpón y fallas en Ekelon, que las están limitando y originando. Hacia el norte, en línea punteada roja, también se observa el lineamiento inferido, que si bien un poco más hacia el oeste, ya lo mencionamos como una falla. Otro ejemplo de Sacpón en el sector de Estancia La Correntina y del río San Pablo. Este es una foto aérea hacia el norte. En esta imagen es importante también que ustedes vean el contraste de los escarpes que yo mencionaba anteriormente cuando decía que pueden presentar la cara libre y la cara norte alternando, porque el desarrollo de la Sacpón en este sector muestra que la depresión, o sea que el escarpe tiene su cara libre hacia el norte, mientras que si uno se viene un poco más hacia el oeste, está claramente el escarpe mostrando la cara libre hacia el sur. Entonces, en estos pequeños, en escasos kilómetros, tenemos este distinto comportamiento que nos permite definir distintas secciones dentro de este segmento oriental. Porque para eso es básicamente que nosotros hacemos este estudio, para poder caracterizar con mayor precisión el comportamiento del sistema de fallas a lo largo de este segmento. Otra cosa que también se puede ver con mucha claridad, que se puede apreciar en este sector, es la abundante presencia de las turberas, como les decía, y el bosque cubriendo las colinas, los sectores más elevados. Bien, como les dije anteriormente, también les quiero mostrar un poco como evidencias indirectas, pero sí asociadas a esta actividad neotectónica del sistema de falla, algunas de las estructuras de deformación sedimentaria que hemos reconocido. Para eso realizamos perfiles sedimentológicos. Estos perfiles no se realizaron en el mismo sector que el estudio anterior, porque lo que necesitábamos es justamente afloramientos naturales que estén bien expuestos. Para eso justamente complica la vegetación y el bosque, entonces encontrar estos afloramientos naturales en los cuales nosotros podamos apreciar las estructuras de deformación es bastante complejo. Por lo tanto, varios de los afloramientos están ubicados un poco en la costa sur del lago Faniano, y algunos sobre el segmento oriental desde la costa del lago Faniano hasta la costa atlántica. En este sentido es que por ahí recién cuando Andrea me presentaba decía, bueno, incursionamos un poco también en la glaciotectónica, porque no hay que olvidarse que este sector ha sido afectado por glaciaciones y por lo tanto todos los depósitos y todas las geoformas que nosotros encontramos son de un origen glaciar o glasifluvial. En su mayoría son glasifluviales, donde hemos reconocido las estructuras de deformación. Por lo tanto, no se puede descartar definitivamente un origen glaciotectónico para estas estructuras. Sin embargo, las caracterizaciones, las numerosas estructuras que nosotros encontramos nos permitieron caracterizarlas e irlas agrupándolas y en base a eso definir, bueno, cuáles son las que tienen mayor influencia, quizás del movimiento de los glaciares, por su orientación, por su morfología, por su composición, de aquellos que quizás tengan una mayor influencia sísmica, neotectónica, o sea, que tengan un origen sísmico. Para esto entonces es que recurrimos a estos estudios de paleosismicidad y para eso también tuvimos que tener en cuenta
cuál es la historia sísmica de Tierra del Fuego, cuáles eran los registros que se tenían y que se tienen actualmente sobre los eventos o las rupturas que se generaron a partir de estos eventos. Rupturas o deformaciones, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, les muestro algunas de las estructuras de deformación que reconocimos en uno de los perfiles. Este es el perfil F1. Lo que se puede ver y se pueden apreciar son hermosas estructuras de deformación muy claras. Tenemos fragmentos de estratos basculados, tenemos láminas entrecruzadas, de estructuras en flama, también pseudonódulos, laminaciones cruzadas paralelas, y también, muy importantes, estructuras de deformación, los diques clásticos. Estos diques clásticos presentaron distintos comportamientos. Lo que nos permitió entonces definir y caracterizar y agrupar estos diques en distintas morfologías, lo que serían los diques clásticos masivos y diques clásticos con laminación interna. Los diques clásticos masivos, en su mayoría, están compuestos por arenas, su mayoría tienen forma de inyección, formas tabulares, y también se encontraron de forma irregular, como es en la foto superior derecha. Son de pequeñas dimensiones, ninguno alcanzó más de 1 metro de dimensión, siempre muy pequeños, y localizados en niveles en los cuales la deformación afectaba solo bancos bien definidos. O sea, las deformaciones no se veían ni en los niveles superiores ni en los niveles inferiores. Otras estructuras que reconocimos son los pseudonódulos, que vamos a ver más adelante. Bueno, en esta imagen lo que les muestro son los diques clásticos con laminación interna. A diferencia de los anteriores, pueden ver la estructura interna que es paralela a las paredes que los contienen. Tienen formas tabulares. Estos diques estaban representados, constituidos por arenas, por limos y en algunos casos también por arcillas. Muchos de ellos se pudo definir cuál es la proveniencia de su composición, en algunos casos desde niveles inferiores y en otros niveles superiores, pero en todos ellos la mayoría se pudo definir. Estos también, a diferencia de los anteriores, alcanzan grandes dimensiones, hasta 3 metros, 4 metros, y se reconocieron en distintas partes de los afloramientos, no solamente limitados a niveles sedimentológicos como en los casos anteriores. Este es otro ejemplo en el cual les muestro los diques que reconocimos, los diques masivos. Acá tenemos la composición arenosa. Al lado también tenemos otro dique masivo, pero la composición es muy diferente. Pueden ver los clastos que lo están rellenando. En la fotografía de la derecha les estoy mostrando un detalle de la imagen anterior. Además, en este mismo sector también se reconocieron fallas. Tenemos fragmentos de bloques, de pequeños bloques arcillosos que han sido rotados y basculados. Es decir que las estructuras en este sector son muy interesantes y muestran influencia tanto de la neotectónica como de la glaciotectónica. Aquí tenemos otro ejemplo de diques con laminación interna. Se pueden ver con claridad los bloques que son fragmentados y basculados debido justamente a la composición que tienen esa laminación de los niveles arcillosos que permiten identificar estos bloques rotados, el cambio en la orientación de los mismos. Otro tipo de estructuras que encontramos son las laminaciones con voluta, en los pliegues anticlinales.
Esto es muy característico de estructuras asociadas a licuefacción, es decir, que es muy probable que estas sí hayan sido asociadas a un evento sísmico. De hecho, nosotros las vinculamos a distintos eventos sísmicos, son del sector de la laguna, del lago Daeta. Las estructuras en flama también son muy características, y la orientación que presentan también permite vincularlas al movimiento transcurrente de la falla Magallanes-Fañana. Las fallas, fracturas y pliegues son muy numerosas. Estas se reconocieron en todos los afloramientos naturales que seleccionamos y en los perfiles sedimentológicos que describimos. En su mayoría son fallas normales, y las orientaciones también coinciden con, los esfuerzos principales del sistema de fallas. La verdad que las estructuras que reconocimos son ejemplos muy, muy buenos, muy claros del comportamiento de los esfuerzos en el sistema de fallas. Entonces, a modo de conclusiones de todo este trabajo que he intentado mostrarles, porque la verdad que es muy abundante y son muchos los hallazgos que hemos ido haciendo, es que el trabajo geomorfológico y morfotectónico de detalle realizado a lo largo del segmento oriental permite caracterizar este borde de placa con un desplazamiento principal horizontal, que es sinestral y que a la vez tiene componente vertical. Esta componente vertical se ha reconocido en los distintos sectores a través de las escarpas, y el control en el drenaje también está hablando de un desplazamiento horizontal sinestral. Entre las evidencias neotectónicas, como les mostraron en esta presentación, son numerosas. Estas evidencias neotectónicas y además las distintas estructuras sedimentarias que hemos reconocido nos han permitido definir distintas secciones de falla. Este es de un trabajo que está en revisión, en las cuales proponemos una separación en distintos segmentos, en 13 segmentos, del sistema de falla para este segmento, desde la cabecera oriental del lago Fañano hasta la costa atlántica. Lo que se puede ver también a modo de conclusión es que las geoformas en el sector más cercano a la cabecera del lago Fañano y el sector hasta el lago Daeta son más notables y tienen como mayor definición. Puede ser porque haya existido una concentración de los eventos sísmicos en esta área, puede ser porque el material permite una mejor conservación del relieve, y finalmente decir que los resultados morfoestructurales y los resultados de los análisis paleosísmicos confirman y permiten definir a este sistema de fallas como una fuente sismogénica potencial para la Isla Grande de Tierra del Fuego. Yo quiero finalmente resaltar la importancia de estos estudios para la peligrosidad sísmica y los riesgos geológicos en la zona, sobre todo en las localidades cercanas, como son la ciudad de Tolwyn y Río Grande y Ushuaia, que son las más cercanas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Romina, por tu hermosa presentación y tan ajustada al tiempo disponible. Vale. Muy bien. Muy bien. Entre los participantes, ¿habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta, consulta o comentario, Romina? No me hagan preguntar siempre a mí. A ver, si no me van a acusar de preguntona. Bueno, entonces lo hago. Bueno. Romy, te prometo que es una sola. Entre No hay problema. todas las geoformas
que vos marcás como evidencias neotectónicas. ¿Podemos separar aquellas que solo encontraríamos en una falla de borde de placa de otras posibles de encontrar en una falla intraplaca? O sea, conocemos muchos, o hemos visto muchos escarpes y cambios de drenaje, lagunas de hundimiento, pero quizás los pop-ups o los lomos de falla no se ven tan a menudo en las zonas neotectónicas. ¿Tiene algo que ver con el tipo de falla de la que estamos hablando? Sí, yo ¿O diría que es... en realidad lo que se ve con claridad, digamos, son las evidencias de la transcurrencia en este sector, más que de borde de placa. Ajá. Quizás en fallas de intraplaca se ven a menor escala. Por ejemplo, aquí en San Juan, donde tenemos la falla del Tigre, también se observan este tipo, por ejemplo, de las lagunas, las Salpón, que son las lagunas de falla, o las Pula Park también se ven, pero a menor escala. Eso es lo que yo podría, con mi escaso conocimiento, que, decir ahora. Lo que se ve con mucha claridad, característico de esta falla de Magallanes Fagnano en el borde de placa, es esa, la escala de las geoformas que tienen. Me parece que estos bordes, estos lomos de ballena o estos escarpes tan notables, hablan de una actividad importante. Esta actividad importante, eh, me refiero al desplazamiento que han tenido. O sea, nosotros sabemos que el sistema de fallas Magallanes-Fagnano tiene una actividad probablemente desde hace 7 u 8 millones de años, el borde constructivo de la placa, pero las evidencias que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el caso del abanico glasifluvial del río Turbio, es de una actividad de aproximadamente 24.000 años. Entonces, si nosotros vemos esa datación realizada que nos está diciendo que ha habido una actividad en los 24.000 años en el sector cercano al lago Fagnano, o sea, en el sector occidental, hacia la costa atlántica, hay dataciones que muestran una actividad hace 20.000 años, nos está diciendo que es una falla que está activa actualmente, que se está moviendo, pero las evidencias que encontramos son muy importantes, o sea que los eventos que nosotros hemos recopilado son, para mí, son pocos. Seguramente han habido muchos más eventos sísmicos que han afectado esta zona. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, los registros que existen de las escarpas generadas en 1949, las escarpas no superaron el metro de altura. Y las geoformas que nosotros estamos encontrando, por ejemplo, las escarpas que hemos medido en la Laguna de los Castores, son casi de 30 metros. Entonces, seguramente, más allá del relieve que había en la región, el rompimiento fue importante, fue mayor. En la laguna en el lago Daeta, la escarpa mide alrededor de 4 metros. Entonces también ahí necesitamos por lo menos 3 o 4 eventos de una magnitud superior. ¿Sí? Entonces creo que como rasgo característico es eso, la dimensión que tienen las geoformas. Muy Me bien, parece que muchas gracias. Gracias, Romy. no. Bueno, Grace, ¿querés hacer tu pregunta de rigor? Sí, sí. ¿Qué La consejos pregunta. tiene María Romina Bueno, para los la jóvenes? pregunta de rigor. Yo, particularmente, bueno, y con toda esta situación de pandemia, hemos tenido que encerrarnos y trabajar mucho virtualmente, todo con imágenes satelitales, todo a distancia, todos encerrados en la casa. Yo sigo valorando mucho y aconsejo mucho el trabajo de campo. Para mí es muy importante salir,
conocer la región, caminar, andar. Si bien, por supuesto que es muy importante el manejo de las imágenes satelitales, por los índices que uno puede calcular, las mediciones, la precisión que se tiene con las imágenes satelitales, es muy buena. Yo siempre aconsejo el trabajo de campo y lo valoro mucho. Me parece que es muy importante. Sí, sí, es muy importante. A mí particularmente me pasó que, bueno, de estar acostumbrada a trabajar aquí en San Juan, donde mi principal trabajo ha sido en la zona de precordillera, donde el afloramiento está desnudo, por así decirlo, llegar a Tierra del Fuego y encontrar todo tapado por bosque, todo por turbales, era como, era un desafío importante. Pero aún así, creo que es muy importante salir, conocer la zona, porque uno también se hace el ojo y puede visualizar mejor el terreno. Muy bien, Romy, muchas gracias. Sí, has tocado un punto importante que es trabajar en geomorfología en zonas densamente vegetadas, como son los bosques patagónicos, fueguinos, como serán las selvas, y el trabajo en las zonas áridas, ¿no? Es muy diferente la exposición de las geoformas y muy diferente el tiempo que lleva a encontrarlas para hacer el trabajo geomorfológico. Alguien habló de perseverancia y bueno, hay que ser más perseverante aún cuando hacemos geomorfología en zonas con mucha vegetación. Es sin duda muy importante eso. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, te agradecemos otra vez, Romina, Bueno, y muchas gracias. felicitamos por el trabajo y te deseamos una linda carrera de investigación que estás iniciando, así como a todos los jóvenes geomorfólogos que nos han acompañado. Y bueno, llegamos al final del día de la celebración que decidimos organizar en América Central y América del Sur. Y creo que hemos recorrido un vasto continente desde el trópico hasta la zona subantártica, y en todos hemos visto muy interesantes ejemplos de procesos geomorfológicos relacionados a procesos interiores de la corteza, a procesos atmosféricos, lo cual nos habla una vez más de lo importante de la geomorfología en el contexto de la superficie terrestre, ¿no? Y de las interrelaciones que se producen entre los distintos elementos que afectan a la superficie de la Tierra. Les quiero agradecer mucho su presencia a todos los participantes, especialmente a los disertantes, y también muy especialmente a Grace y sus estudiantes que han colaborado hoy, pero a Grace que ha sido fundamental, una compañera fundamental para llevar adelante este seminario web, superando todos los obstáculos que nos pone la tecnología hoy y a lo largo de la semana también. Y bueno, creo que a modo de resumen les diría que hemos encontrado algunos desafíos que nos podrían servir como para guiar nuestro trabajo en el corto plazo, desafíos de los que hemos hablado a la mañana, especialmente en la presentación de geomorfología planetaria, ¿no? Y allí se nos pidió alguna interacción más fluida entre los geomorfólogos terrestres y los geomorfólogos planetarios. Entonces está bueno que podamos buscar, y sobre todo los jóvenes, buscar caminos que nos unan a ese otro importante grupo de geomorfólogos que tienen un gran futuro por delante en cuanto a la investigación en otros planetas. Y otro desafío que nos planteamos también con la charla de Adolfo Quesada y la influencia de los ciclones tropicales, es ese desafío de romper la pared que existe hoy entre nuestro trabajo académico, científico, y el uso que la sociedad hace de la superficie terrestre. La planificación o la falta de planificación del uso del suelo en función de los procesos geomorfológicos que en él ocurren. Hemos visto terribles ejemplos, ¿no? de problemas de planificación, y nos ha contado Adolfo los problemas para que los funcionarios y gestores del uso del suelo acepten toda la gran cantidad de información que están generando en su país.
Entonces, ese realmente es un desafío que nos toca a todos. Trabajemos en planetaria o en fluvial o en neotectónica, todos podemos decirle algo a nuestros funcionarios para mejorar la planificación del uso del suelo y con eso aportar desde la geomorfología a la mejor calidad de vida de nuestras sociedades. Por otro lado, creo que hubo una buena cantidad de consejos o de comentarios o recomendaciones de nuestros jóvenes geomorfológicos para todos. Para nosotros, los viejos, para los de mediana edad que están como cansados y quieren dedicarse a otra cosa, y también para los jóvenes que están empezando. Y ellos hablaron de la curiosidad permanente, de la perseverancia para seguir adelante, porque sin duda nuestros trabajos tienen muchos obstáculos, muchas caídas de piedras que llegan a nuestros pies, pero que hay que superar y seguir adelante. Mucha necesidad de conocer el campo y de caminarlo, como expresó Romina recién, porque si bien nuestro trabajo se ve desde los satélites y se interpreta desde los satélites y desde los modelos digitales de terreno, siempre la experiencia de caminar las geoformas, de pisarlas, de respirar el aire que allí existe, nos hace conocerlas de una manera diferente y de la real manera, ¿no? El trabajo con sensores remotos y modelos es muy necesario, cada vez nos facilita más las cosas, pero no debemos olvidar que la superficie de la Tierra existe, que se puede ver, caminar, pisar, y que de hecho las sociedades lo hacen, ¿no? Nosotros como expertos debemos hacerlo también y ensuciarnos muy bien nuestros zapatos y mojarnos también cuando vivimos en territorios húmedos. Y bueno, también quiero rescatar la necesidad de la lectura y del mapeo geomorfológico de campo como base de otros trabajos que después se derivan del trabajo de mapeo geomorfológico inicial, como bien nos comentó Adolfo en su charla. Rescato esto, no sé si Grace quiere agregar algo más, pero por mi parte ya los quiero despedir con el enorme placer de haber hecho este seminario. Ojalá que podamos repetirlo, que podamos celebrar el próximo Día de la Geomorfología de esta manera o de alguna otra parecida que se nos ocurra o que ustedes propongan. La pandemia nos ha hecho sufrir mucho, nos está haciendo sufrir mucho, pero a la vez nos ha dado esta posibilidad de reunirnos un día y escuchar a un amigo de Costa Rica y a una amiga de Tierra del Fuego y estar todos juntos pasando este día, entonces creo que deberíamos aprovecharlo en el futuro cercano. Y por último, les quiero comentar que me gustaría encontrarnos, por supuesto, personalmente, en cualquier reunión que hagamos en Sudamérica, pero cuando la pandemia nos lo permita. Pero también sería sumamente grato poder encontrarnos en la próxima reunión de la IAG, en el próximo Congreso Internacional que se va a realizar en la ciudad de Coimbra, en Portugal, en septiembre de 2022, si todo ya está más o menos acomodada la vida en el planeta, y podemos volver a esas actividades tan lindas de encuentro. Aquí está Lucio Cunha, que es el organizador del Congreso Internacional, y quiero decirte que me alegro mucho, Lucio, que hayas compartido nuestro seminario, fuiste muy bienvenido, y bueno, me gustaría darte la palabra para que los invites a todos, les des coraje para ir preparándose para septiembre del 2022. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ha sido un seminario muy enriquecedor, muy bueno. Eu vou intentando hablar portuñol, como nós dizemos. Muy bien. E ha sido muy enriquecedor, muy vivo, con muchas cuestiones. Foi muy interesante. Y muchas gracias, André y Grace. Muchas gracias a todos que han participado, porque ha sido muy bueno, magnífico mesmo. Claro que tenemos mucho gusto en invitarlos a Coimbra. Seréis todos muy bien recibidos, espero. Esperemos que esta maldita pandemia se va
y que nos possamos encontrar en Portugal para conocer Portugal, para conocer mi país. Es muy pequeñito, pero muy variado. Penso que tem muitos pontos de interesse geomorfológico, pero, sobretudo, o mais importante era, como dizia a Andrea, como lo comentava a Andrea, que possamos nos reunir e discutir estas questões em conjunto, para sairmos todos um pouquinho mais ricos. Portanto, são todos muito bem-vindos a Coimbra, se podem, naturalmente. E muitas graças e parabéns, Andrea, parabéns, Grace, parabéns, porque foi de facto uma sessão maravilhosa. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucio. Toda la información sobre el Congreso Internacional de Coimbra está en la página web, o va a estar, se va nutriendo con la nueva información en la página web de la asociación, que puedo escribir aquí en el chat por si alguno no la recuerda, para que, bueno, consulten allí y se enteren de las novedades que hay en general en la IAG. Ténganlo en cuenta siempre, bueno, una vez que se resuelva la pandemia y volvamos a encontrarnos presencialmente, existen posibilidades de becas y de ayudas económicas para participar en reuniones, en cursos de perfeccionamiento, y bueno, eso está bajo un programa de entrenamiento para jóvenes geomorfólogos, que es muy bueno para todos, para que puedan aprovechar. Bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias para todos, especialmente para Grace. Y las dejo con la palabra en su palabra. Bueno, bom, obrigada. Foi um prazer compartilhar esse dia e pensar, ajudar a programar, organizar. A gente teve um panorama de tudo que é feito, né? Desde a América Central até o extremo da América do Sul. Temos muitas coisas mais que não puderam ser exploradas, né? Tivemos que fazer uma opção por alguns temas e alguns pontos específicos, mas fica o convite para que todos conheçam mais sobre a geomorfologia da América Central e do Sul. E espero nos vermos em breve. E poder, de fato, se encontrar pessoalmente, né? É muito bom poder já, né, ter essas experiências online, mas a presencial sempre é melhor. Así es. Agradecer. Obrigada. Muy bien. Gracias a todos y hasta la próxima. Até.